Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio de aprendizaje, de actualización que se ha creado desde el proyecto de Telesan, ¿verdad? Y Facultad de Ciencias Médicas. En estos ciclos de teleeducación que compartimos todos los jueves por medio de esta herramienta y que pues el día de hoy nos tiene aquí con el tema de actualización de atención a pacientes con diabetes mellitus en el primer nivel de atención. Para esta ocasión tenemos al doctor David Ferrera Reyes, residente del tercer año de la especialidad del Departamento de Medicina Interna. Y pues hará la presentación de esta actualización. Y como siempre, ¿verdad? Se estila que al finalizar tendremos unos minutos para poder hacer las preguntas correspondientes al doctor o exponer alguna experiencia que tengan dentro de sus unidades de salud. Bienvenidos a todos. Gracias, doctor Ferrera, por este espacio y por apoyarnos desde el posgrado de medicina interna, y pues el control es suyo para que pueda desarrollar la charla del día de hoy. Bienvenidos. Gracias, licenciada. Buenas tardes a todos. Bueno, la verdad es un honor para mí poder participar en esta actualización sobre un tema, pues, que en realidad es una pandemia, como es diabetes mellitus. También, siempre basándose en este eje importante que tiene la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que es el eje vinculación universidad-sociedad, y pues, más que todo, a través de ustedes, que son los que prestan los servicios de salud en las comunidades, poder dar una mejor calidad de atención a cada uno de los pacientes que acuden a las unidades de salud. Bueno, como ya lo dijo la licenciada, mi nombre es José David Ferrer Reyes, residente de tercer año del posgrado de Medicina Interna, y vamos a, sin más atraso, vamos a iniciar. Solo permítanme. Ok, bueno, los objetivos de la charla del día de hoy, pues básicamente es recordar un poco sobre los criterios diagnósticos, la fisiopatología, vamos a tocar un poco de las complicaciones agudas en diabetes mellitus, y algo que también llama bastante la atención y que atañe a cada uno de nosotros es el tratamiento. Bueno, recordando un poco de la fisiopatología, pues bueno, debemos de tener en cuenta de que nosotros, cada una de las células de nuestro cuerpo requiere el uso de glucosa para un adecuado metabolismo, para también cumplir cada una de las funciones por las cuales están diseñadas cada una de las células de nuestro cuerpo en los diferentes órganos, en cerebro, en músculo, y también hígado, riñón, corazón, etcétera, ¿verdad? Siempre es importante recordar de que existen receptores periféricos que permiten el ingreso de la glucosa, que son los receptores GLUT, y estos pues van a ser estimulados y van a cumplir su función una vez que la insulina pues ejerce su función. Más que todo es importante saber de que la homeostasis de la glucosa se refleja cuando hay un balance entre la producción hepática de glucosa y la captación periférica de la misma. La insulina, como les mencionaba, es el regulador más importante de este equilibrio metabólico. Pero nosotros debemos recordar de que existen impulsos que son neurales, también señales metabólicas, y existen otras hormonas, por ejemplo el glucagón, que participan en este control integrado que tiene que ver con el suministro y la utilización de la glucosa. Los órganos que regulan la glucosa y los lípidos pues tienen una comunicación por mecanismos neurales, humorales, con la grasa y con el músculo, que producen adipocinas, miocinas y metabolitos que influyen en la función hepática. En condiciones especiales, por ejemplo, en el ayuno, las concentraciones bajas de insulina elevan la producción de glucosa, pues se favorece la gluconeogénesis hepática y la glucogenólisis. Y esto, a su vez, reduce la captación de glucosa en los tejidos sensibles a la insulina, el músculo esquelético, la grasa, por ejemplo, lo que favorece la movilización de los precursores almacenados, como aminoácidos y ácidos grasos libres. El glucagón, pues, sabemos de que es secretado por las células alfa del páncreas cuando las concentraciones de glucosa o insulina son bajas. Estimula la glucogenólisis y la gluconeogénesis en el hígado y la médula renal. También
importante recordar que después de comer, la carga de glucosa induce un aumento de la insulina y el descenso del glucagón, lo que revierte estos procesos que ya habíamos mencionado. La insulina pues es una hormona anabólica que estimula el almacenamiento de carbohidratos y grasa, así como la síntesis de proteínas. La mayor parte de la glucosa postprandial se usa en el músculo esquelético, un efecto de captación de glucosa estimulado por la insulina, como ya les había mencionado por los receptores GLUT. Entonces, es importante recordar de que la insulina pues tiene esta función, que es más que todo una adecuada utilización de la glucosa. Ya sea por cada uno de los tejidos que lo requiere, pues cada una de las células que lo requiere y con el consecuente efecto de poder producir energía y poder cumplir con cada una de las funciones metabólicas. Es importante recordar también en la célula beta cómo ocurre la producción de insulina y recordemos de que es un proceso que requiere bastante energía y aparte de eso es un proceso que requiere bastantes reacciones que van a liberar energía, que son reacciones exergónicas. Básicamente, para resumirlo, pues va a estar estimulada por diferentes factores y también hormonas. Una de estas hormonas son las incretinas que se producen en las células L del intestino y una de las incretinas más importantes tenemos el péptido glucagonoide 1, por ejemplo, que son los famosos, bueno, el famoso GLP-1, ¿verdad? También es importante recordar de que existen conductos de potasio o canales de potasio van a permitir la entrada del calcio a la célula beta y con esto una serie de reacciones que van a culminar en la despolarización de la célula beta y consecuentemente van a producir la insulina y el péptido C. El péptido C, pues, ya en un nivel más avanzado en laboratorios, nosotros podemos utilizarlo como una medida de cuantificación de cómo está funcionando la célula beta pancreática. No solo con los niveles de insulina, sino que con los niveles de péptido C, porque simultáneamente a la producción de insulina, pues también se está liberando este péptido C. Siempre la glucosa, pues, a todas las células del cuerpo va a entrar a través de receptores GLUT, a excepción de algunos tipos de células. Los receptores GLUT pues, pueden ir desde GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4 y se han descrito inclusive hasta GLUT5. Ahora, ya yendo más que todo a la clasificación, diabetes mellitus podemos clasificarla dependiendo pues su etiología y también dependiendo de las características genotípicas, perdón, y fenotípicas que presenten los pacientes. Aparte de eso, es importante saber de que ya no es correcto o ya no se utiliza el hecho de decir de que un paciente que es insulino dependiente es un paciente que es diabético tipo 1 o que un paciente que no es insulino dependiente únicamente es el diabético tipo 2. Ya se sabe de que existe un agotamiento de la célula beta una vez que ha estado expuesta a un estrés continuo y que consecuentemente pues esta célula beta por este estrés prolongado que ha cursado no va a producir la cantidad suficiente de glucosa, aparte de la resistencia a la insulina que se presenta de forma periférica. Entonces la clasificación nosotros, según las guías de la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, pues ellos nos hablan de que existe diabetes tipo 1, que es más que todo la que está asociada a procesos autoinmunitarios que permiten la destrucción de las células beta y que usualmente, más que todo, están orientadas a una deficiencia de insulina. Aparte de eso, también incluye la forma que se llama diabetes tipo LADA, que es la forma latente autoinmune de diabetes. Luego tenemos la diabetes tipo 2, que también es, como les mencionaba, un proceso progresivo donde existe una inadecuada secreción de la célula beta que produce insulina y frecuentemente pues se va a asociar a la resistencia periférica a la misma. También existen otros tipos específicos de diabetes que son secundarios a otras causas, por ejemplo, síndromes de diabetes monogénicos,
así como la diabetes neonatal, y aparte de eso existen enfermedades del páncreas exocrino, que es la famosa diabetes mellitus tipo 3, que lo podemos encontrar en los pacientes que cursan con un proceso de estrés netamente del páncreas como órgano y que va a culminar con el daño en las células beta del páncreas y por consiguiente pues el desarrollo de diabetes mellitus como enfermedad. Y también pues ya se ha descrito de forma amplia en el caso de los pacientes que tienen fibrosis quística. A su vez, la que está asociada a químicos, a fármacos y también al uso de glucocorticoides. En el caso también, por ejemplo, de los pacientes que consumen fármacos antirretrovirales en la terapia contra virus de inmunodeficiencia humana. A su vez, también tenemos la diabetes gestacional, que también puede ser diagnosticada en el segundo o tercer trimestre del embarazo y que pues no se conocía, que la paciente no era conocida por ser diabética previamente. Los criterios diagnósticos, pues, estos básicamente solo es un repaso. Tenemos la glucosa plasmática en ayunas, mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, y que no haya habido una ingesta calórica al menos en las últimas 8 horas previas a la realización del estudio. Eh, Más que todo, esa definición es importante tenerla en cuenta, el hecho de que 8 horas es la definición de ayuno. Luego tenemos la glucosa plasmática 2 horas después, o la postprandial, y que mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitro. También esta es asociada también con la prueba de tolerancia oral a la glucosa, en la cual también si tiene mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitro, después de haber ingerido glucosa nidra, 75 gramos, disuelta en agua, estos pacientes pues se les realiza la prueba 2 horas después y ellos ya tienen esta cuantificación de glucosa sérica. Tenemos también la hemoglobina glicosilada, que esta se mide en porcentaje y básicamente es eso, ¿verdad? El porcentaje mayor o igual a 6.5% y mm, este tiene que ser un laboratorio que utilice la metodología ya indicada por el NGSP, que sea certificado y estandarizado. Existen ciertas condiciones que van a arrojar falsos positivos o falsos negativos al momento de realizar la hemoglobina glicosilada. Una de esas condiciones, por ejemplo, es la anemia drepanocítica, pacientes con déficit de hierro o que estén cursando con anemias ferropénicas, pacientes que se hayan realizado transfusiones sanguíneas recientemente o que estén con pérdidas hemáticas activas en ese momento, al momento de realizar el estudio. Entonces, esto me puede brindar falsos positivos o falsos negativos. Y bueno, existe el consenso o la idea de que es más que todo ver o realizar una monitorización de cómo han estado los niveles de glucosa en los últimos 4 meses. Si bien es cierto, debemos de recordar de que la vida media del glóbulo rojo, del eritrocito, pues son 120 días. Entonces, básicamente es esta cuantificación. Y luego en los pacientes que se les realiza una glucosa plasmática al azar, que tienen mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitro y que se acompaña de sintomatología glucotóxica, en este caso, pues pérdida de peso, eh, poliuria, polidipsia y polifagia. Entonces, si ustedes se preguntan, ¿cuál de todos estos estudios es el mejor para diagnosticar diabetes mellitus? Pues bueno, en realidad va a depender del tipo de paciente al que nos estemos enfrentando y aparte de eso, que se pueden combinar para poder asegurarnos más si el paciente está cursando netamente con un trastorno de resistencia a la insulina o también si el paciente ya netamente está cursando con diabetes mellitus. Pero si ustedes se preguntan por sí solo, ¿qué hace el diagnóstico? Pues es este criterio. Una glucosa plasmática al azar, mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitro, pero que se acompañe de sintomatología clásica, perdón, asociada a hiperglicemia o crisis hiperglicémica, que son aquellos pacientes que ya debutan con una complicación aguda, ya, llámese estado hiperosmolar, hiperglicémico o cetoacidosis diabética. Luego, existen también, que la ADA no brinda criterios para realizar el screening o el tamizaje de pacientes
prediabéticos o diabéticos asintomáticos que sean adultos. Entonces, pues básicamente nos da la recomendación de que todo paciente que esté en sobrepeso, llámese un índice de masa corporal mayor o igual a 25 kilogramos por metro cuadrado, y en pacientes asiáticos mayor o igual a 23 kilogramos sobre metro cuadrado, y que tengan alguno de los siguientes factores de riesgo. Un familiar con el primer grado de consanguinidad que tenga diabetes mellitus, y a su vez también alto riesgo en su raza o etnicidad, ya sea africanos americanos, latinos, nativos americanos, asiáticos, que vengan de las islas del Pacífico, la Micronesia, la Polinesia. Historial de enfermedad cardiovascular también, que sean hipertensos y que mantengan cifras tensionales mayores o iguales a 140-90 milímetros de mercurio, y que estén en terapia para hipertensión. También pacientes que ya estén cursando con colesterol de alta densidad en niveles bajos, que sean más que todo cuantificados menores de 35 miligramos por decilitro, y o hipertrigliceridemia mayor o igual a 250 miligramos sobre decilitro. En el caso de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico y pacientes con sedentarismo y inactividad física, también otras condiciones clínicas asociadas a la resistencia a la insulina. Entonces, pueden ser obesidad severa, acantosis nigricans, que ya son datos de resistencia a la insulina. Luego tenemos también los pacientes con prediabetes, que los vamos a catalogar con una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 5.7% y que sería hasta 6.4%. Y estos pacientes pues debería de hacérseles un tamizaje anual. A su vez también mujeres que han sido diagnosticadas con diabetes gestacional, y estas pacientes pues al menos habría que hacerles su tamizaje cada 3 años. Y para todos aquellos pacientes para todos aquellos pacientes el examen debería de empezar a la edad de 35 años. A su vez también si existen resultados que son normales, deberían de repetirse por lo menos en intervalos de 3 años, si tienen factores de riesgo, ¿verdad? Y todo paciente también que esté con virus de inmunodeficiencia humana. Estos pacientes siempre hay que hacerle su tamizaje. Ahora bien, ¿cómo definimos prediabetes? Pues bueno, básicamente una glucosa plasmática en ayunas que sea de 100 miligramos por decilitro hasta 125 miligramos por decilitro. O también la prueba de tolerancia oral a la glucosa, puede haber dado la carga de glucosa anhidra, los 75 gramos, que sea de 140 miligramos sobre decilitro hasta 199 miligramos sobre decilitro. O, como ya habíamos mencionado, hemoglobina glicosilada de 5.7 a 6.4%. Ahora bien, en cuanto al diagnóstico de la diabetes, tenemos este artículo en la New England que básicamente nos hablaba del tamizaje. ¿Cómo hacerlo? Entonces, son básicamente las mismas recomendaciones. Chequear la glucosa plasmática en ayunas, hemoglobina glicosilada, más que todo cada 1 o cada 3 años. Si está normal, pues hacer el screening, básicamente cada 1 o 3 años. Luego, si hay intolerancia a la glucosa, se puede diagnosticar con prediabetes, y si hay diabetes sospechada, pues hay que hacer pruebas confirmatorias. En este caso, pues si no hay confirmación, se trata como prediabetes, y el pilar, como lo vamos a ver más adelante en el tratamiento, es los cambios en el estilo de vida. Aparte de eso, tenemos que mejorar la glicemia, estabilizarla. Tenemos glicemia mejorada, glicemia estable o progresión a hiperglicemia. Y entonces nosotros podemos ubicar en uno de esos 3 grupos a nuestros pacientes. Entonces, si la glicemia han mejorado, pues continuar con los estilos de vida, luego chequear la glucosa sérica en ayunas y hemoglobina glicosilada, por lo menos, o las dos cosas, cada 12 meses. Luego, si la glicemia se mantiene, no sube ni baja, puedes continuar con los cambios en los estilos de vida y la misma recomendación, pero lo que cambia aquí es el tiempo, cada 6 meses. Y luego, cuando hay una progresión de hiperglicemia, puedes intensificar los esfuerzos y ya considerar el uso de metformina. ¿Ok? Que es nuestra biguanida insignia, ¿verdad? Que es el pilar en el tratamiento, como lo vamos a ver más adelante, de la enfermedad. Y una vez que ya confirmamos el diagnóstico de diabetes mellitus, pues dar el tratamiento dependiendo el grado de hiperglicemia. Si es leve, también empezar con cambios en el estilo de vida o con el uso o sin el uso de la metformina. ¿Okay? Entonces, eso es lo que nos mencionaba este artículo.
Luego seguimos siempre en el caso de la guía JADA, que nos menciona más que todo cómo hacer el screening para las pacientes en las que estamos sospechando o para realizar el diagnóstico de diabetes gestacional. Pues bueno, ellos nos mencionan que hay dos estrategias, la estrategia de un paso, la estrategia de dos pasos, en el cual, pues bueno, siempre hacemos una prueba de tolerancia oral a la glucosa y en esta estrategia de un paso, pues básicamente lo que nos dice, nos da las recomendaciones de que lo podemos hacer a la primera hora, a la segunda hora, siempre y cuando la paciente pues esté cursando entre las 24 y las 28 semanas de gestación, en mujeres que no han sido diagnosticadas previamente con diabetes mellitus. Entonces, siempre, ¿verdad? La recomendación de que el ayuno esté cumplido, 8 horas, y en ayuno la paciente debería de tener o no exceder 92 miligramos sobre decilitro. A la hora, los 180 miligramos sobre decilitro, y a las 2 horas, 153 miligramos sobre decilitro. Esa es una de las formas de diagnosticar diabetes gestacional. Ahora, está la terapia que es en dos pasos, que básicamente aquí es menos la carga de glucosa anhidra que nosotros vamos a administrar, y aquí ya no requiere que la paciente esté en ayuno. Entonces, esta cuantificación se puede realizar a la hora, siempre que esté cumpliendo las 24 a las 28 semanas de gestación y una mujer que no sea diagnosticada previamente con diabetes. Ahora, la glucosa sérica plasmática a la hora debería de ser mayor o igual a 130, 135 o 140 miligramos sobre decilitro, respectivamente. Y más que todo, después, en el paso 2, se procede a dar una carga mayor, que son 100 gramos de glucosa anhidra, y debería ser realizada en el paciente cuando el paciente esté en ayuno, ¿verdad? Entonces, cuando el paciente esté en ayuno, entonces vamos a hacer estas cuantificaciones a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Entonces, en ayuno debería ser 95 miligramos sobre decilitro, a la hora 180 miligramos sobre decilitro, a las 2 horas 155 y a las 3 horas 140. Ahora, ¿con cuál de las dos estrategias nos vamos a quedar? Pues bueno, la que más practicidad ustedes consideren. En realidad, no hay una mayor diferencia en cuanto a cuál es mejor para diagnosticar diabetes gestacional, si la terapia o la estrategia, perdón, de un paso o la estrategia de los dos pasos. En realidad, la que ustedes consideren o la que ustedes se les haga más fácil. Ahora, en cuanto a las metas, pues bueno, vamos a tener las metas en la población general y más adelante vamos a ver que existen metas en los adultos mayores, por ejemplo, que ya tienen múltiples comorbilidades, que es el paciente al que nos enfrentamos a diario en nuestro consultorio, que llega con múltiples comorbilidades, es un paciente que es difícil tratarlo porque ya tiene falla renal, ya tiene falla hepática, ya ha tenido infartos, ya ha tenido ictus previos. Y también, aparte de aquel típico paciente que es polifarmacia, que tiene múltiple medicación. Entonces, en el caso de la población general, personas menores de 60 años, pues vamos a tratar de mantener una hemoglobina glicosilada menor de 7%, una glucosa plasmática capilar preprandial de entre 80 a 130 miligramos sobre decilitro, y el pico en la glucosa plasmática postprandial sería menor de 180 miligramos sobre decilitro. Ahora, tenemos también complicaciones, ¿verdad? Con el uso de los fármacos antidiabéticos, ya sea los parenterales, que son las insulinas, y también los antidiabéticos orales. Entonces, una de las complicaciones también agudas es la hipoglicemia, y podemos clasificarlas en unos niveles, nivel 1, 2 o 3. Y esto pues va a estar dado más que todo por la cuantificación de la glucosa y la sintomatología asociada. Entonces, el paciente que tiene menor de 70 miligramos sobre decilitro entraría en nivel 1. Nivel 2 sería menor de 54 miligramos sobre decilitro, y nivel 3, un evento severo o grave caracterizado por alteración mental o que requiere asistencia física, y para el tratamiento de la hipoglicemia. Entonces, sabemos de que como ya habíamos mencionado, todas las células de nuestro cuerpo requieren el uso de glucosa, y si nosotros mantenemos niveles extremadamente bajos de glucosa, pues se va a ver afectado, una vez que los mecanismos compensadores se hayan agotado, se va a ver afectado la economía de todo el cuerpo. Y pues el órgano que es la ventana de nuestro cuerpo para brindar estas manifestaciones de hipoglicemia, pues es más que todo el sistema nervioso central.
Y pues nosotros podemos evidenciar de que el paciente va a estar letárgico o en casos de mayor gravedad, pues cuando hay hipoglicemia sostenida, inclusive pueden haber convulsiones, que serían las descargas asincrónicas eléctricas de las células del sistema nervioso central, en este caso las neuronas. Ahora, en cuanto a considerar en el tratamiento, pues bueno, básicamente en los pacientes, en los adultos mayores con diabetes mellitus, pues en los pacientes que básicamente son saludables, que son diabéticos únicamente y que no tienen afectación cognitiva, pues la meta va a ser mantenerlos siempre con hemoglobina glicosilada menores de 7 a 7,5%. Ahora, en el paciente que es complejo, que básicamente tiene múltiples enfermedades crónicas coexistentes, más de 2, que a su vez tiene un deterioro cognitivo de leve a moderado, pues ya vamos a pensar en mantener una hemoglobina glicosilada menor de 8%. Y en el paciente que es muy complejo, de que ya tiene enfermedad terminal, por ejemplo, que el paciente con enfermedades crónicas, que ya básicamente son cuidados paliativos, pues no vamos a realizar niveles de hemoglobina glicosilada, sino que únicamente las decisiones terapéuticas que nosotros vamos a tomar, pues van a ser basadas en evitar la hipoglicemia y evitar la hiperglicemia sintomática. Entonces, ya en este paciente no requiere unos niveles tan estrictos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo tratar diabetes mellitus? Pues bueno, en este esquema que nos brinda la ADA, pues básicamente empezamos por las bases, que es cambios o modificaciones en el estilo de vida y educación sobre diabetes. Todo paciente, desde el momento que se le realiza su diagnóstico de diabetes mellitus, ya sea tipo 1 o tipo 2, pues requiere modificaciones en su estilo de vida, porque ya no es un paciente sano, sino que es un paciente que va a estar con esta enfermedad crónica y va a estar con él por el resto o con ella por el resto de su vida. Entonces es importante que nosotros como personal de salud, como médicos, podamos brindarles la educación necesaria. Eh, Siempre en los centros de salud existen los clubes del diabético, también hay información, se pueden realizar panfletos, se pueden realizar trifolios que puedan brindar esta información, y siempre que el paciente esté con dudas, nosotros estamos en el deber de despejar cada una de estas dudas, y ellos están en el derecho de recibir la información pertinente sobre su enfermedad. Luego tenemos estos pilares, que son 4 pilares que nos menciona la guiada, que básicamente nos habla del el manejo glicémico. Aparte de eso, el manejo para pacientes que tienen hipertensión arterial, entonces en el caso de ellos, puedes manejar bien sus cifras tensionales, y también el manejo de los lípidos. Aparte de eso, agentes con beneficio cardiovascular y renal, porque si bien es cierto, también esta es una enfermedad que afecta de forma sistémica. Como sabemos, hay complicaciones agudas y complicaciones crónicas. Dentro de las complicaciones crónicas, pues tenemos las complicaciones macrovasculares y microvasculares. En las macrovasculares, pues bueno, si ya tenemos los eventos cardiovasculares mayores, que son los famosos MACE, infartos, ictus, y también tenemos la afectación microvascular, que sería la retinopatía diabética, neuropatía y la nefropatía diabética, que son más conocidas. Aparte de eso, una vez que nosotros tenemos el cumplimiento de las modificaciones en el estilo de vida, la educación del paciente diabético, que hemos cumplido cada uno de estos pilares, pues va a haber una reducción a lo largo del tiempo en las complicaciones del paciente diabético. Vamos a prolongar su sobrevida, y aparte de eso, vamos a estar disminuyendo los costos al sistema de salud de nuestro país, porque estos pacientes, si nosotros nos fijamos, la principal comorbilidad es diabetes mellitus o hipertensión arterial. Ahora, en cuanto a estos esquemas que les voy a presentar a continuación, pues son de la Academia Americana de Endocrinólogos Clínicos. Ellos pues brindan como esquemas un poco más amigables que nosotros podemos utilizar al momento de tratar a nuestros pacientes. Entonces, pues bueno, ellos básicamente se enfocan en estos pilares, que serían la nutrición, la actividad física, el sueño, el soporte en cuanto a su comportamiento y dejar de fumar. ¿Ok? Entonces, ellos aquí nos brindan
¿Cómo debemos de nosotros basar la nutrición del paciente diabético? Pues bueno, inicialmente mantener un peso óptimo, luego la restricción calórica y aparte de eso, pues hay que utilizar alta cantidad de nutrientes poliinsaturados y monoinsaturados como ácidos grasos, ¿verdad? Aparte de eso, evitar las grasas trans y limitar el consumo de ácidos grasos saturados y aparte de eso, también siempre mantener el uso de las meriendas. Pero esto básicamente es un soporte nutricional que es bien difícil que se pueda cumplir a cabalidad en todos los pacientes por las condiciones socioeconómicas de los mismos. Pero en la medida de las posibilidades, si el paciente tiene voluntad y si el médico tiene voluntad de hacer un cambio real en el estilo de vida, pues se puede llevar a cabo y se puede realizar. El paciente se va a ver beneficiado. Luego, en la actividad física, pues bueno, importante mencionar a los pacientes de que deben de mantener por lo menos 150 minutos a la semana de ejercicio moderado, ya sea caminar, subir o bajar escaleras. Y aparte de eso, o colinas, y aparte de eso, entrenamiento de esfuerzo, ¿verdad? Y que se pueda incrementar según la tolerancia del paciente, porque también si es un paciente que ya tuvo un evento vascular mayor o algún evento cardiovascular mayor, pues ya este paciente se va a ver limitado en sus funciones. Lo otro, el sueño, es importante mantener el sueño de 6 a 8 horas por noche y eso es básicamente tiene que ver mucho con la higiene básica del sueño, de que el paciente pueda estar en una habitación, que esté oscuro, de que el ciclo circadiano se cumpla, o sea, de que el paciente duerma por las noches y tenga actividad física durante el día. Aparte de eso, está el soporte o el apoyo del comportamiento y pues aquí básicamente es el comportamiento del paciente. Entonces, aquí los pacientes que consumen alcohol, pues disminuir el consumo de alcohol de forma moderada. Eh, los pacientes que fuman, pues también no utilizar productos que contengan tabaco y que por ende puedan tener nicotina. Y si ellos ya fuman, pues utilizar formas en las cuales ya se puede sustituir el efecto de la nicotina para que ellos no puedan sentir un cambio brusco en su estilo de vida. Eh, luego, siempre con estos esquemas que nos brinda la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, bueno, pues nosotros podemos valorar las complicaciones que tienen estos pacientes y las podemos estratificar. Básicamente, ellos nos hablan de el índice de masa corporal en el paso número 1. Si está menor de 25, pues no hay sobrepeso o no hay obesidad. Eh, tenemos el índice de masa corporal mayor o igual a 25 kilogramos por metro cuadrado, pero que no tiene complicaciones. Y también tenemos los que tienen ya sobrepeso o que ya tienen obesidad, pero que ya tienen complicaciones que pueden ser leves a moderadas o que pueden ser severas. Entonces, en el caso de los pacientes que no tienen complicaciones y que ya están en sobrepeso o que ya están en obesidad, pues ellos se clasifican como en la etapa 0. Y básicamente lo que se hace es llegar a los objetivos terapéuticos y en base a esto proporcionar una mejoría en las complicaciones. Luego, cuando ya está en el estadio 1, que son los pacientes que ya tienen esa masa corporal mayor o igual a 25, que tienen complicaciones de leve a moderada, pues ya están en el estadio 1 y aquí hay que ver la modalidad de tratamiento, ¿verdad? Y en el estadio 2, que son en el caso de los graves, pues aquí tiene que ser un tratamiento intensivo y pues es más que todo basado en el estadio. Luego, los cambios en el estilo de vida, pues bueno, ya los mencionamos. Y la terapia médica, pues en el caso de los pacientes que tienen índice de masa corporal mayor de 27 kilogramos sobre metro cuadrado, pues ya nos habla de que pueden existir fármacos, bueno, de que podemos utilizar fármacos que nos permitan la reducción del peso. Entonces, aquí ya tenemos una gama de fármacos que nos permiten realizar una reducción del peso y aquí tenemos los agonistas de GLP-1, por ejemplo. También tenemos el Orlistat, la lorcacerina y está la fenitoína, topiramato. En los casos de los pacientes que sienten que están con atracones, por ejemplo, está el naltrexona, está el bupropión y está, como les mencionaba, la liraglutida, ¿verdad? Que sería los agonistas de GLP-1.
Y en el caso de los pacientes que dicen que se puede curar la diabetes, en el caso de estos pacientes que tienen índice de masa corporal mayor o igual a 35, pues está indicado la realización de procedimientos endoscópicos, ya sea la utilización de balón intragástrico o también el uso o la realización de un bypass gástrico, que aquí en el país pues ya se realiza, no en el sistema público, ¿no? Ahora, en el caso de la dislipidemia, pues es importante porque las dislipidemias asociadas a diabetes mellitus incrementan notablemente el riesgo de enfermedades cardiovasculares y eventos cardíacos o coronarios mayores. Y pues básicamente, si nosotros realizamos un tamizaje adecuado de estos pacientes, pues podremos llegar a las metas en ellos, las que ya habíamos planteado previamente. Ahora, ¿cuándo vamos a utilizar estatinas? Pues vamos a utilizarlas cuando ya tenemos hipertrigliceridemia mayor de 500. También podemos utilizar fibratos, podemos utilizar ácido graso como omega 3 y la niacina, teniendo en cuenta, ¿verdad?, cuál fármaco es el que va a beneficiar más a cada uno de estos pacientes. Y luego, pues nosotros podemos ver el riesgo cardiovascular que lo podemos estratificar en alto, muy alto o extremo, ¿verdad? Y esto en base a la cuantificación de triglicéridos, de colesterol total, colesterol LDL y colesterol HDL. Ahora bien, eh, la otra cosa que es muy importante de este esquema es en el caso de los pacientes que cursan con diabetes mellitus y que cursan con hipertensión. Pues la meta en la presión arterial sistólica es menor de 130 milímetros de mercurio y en la diastólica menor de 80 milímetros de mercurio. Los fármacos más recomendados en este tipo de pacientes, pues bueno, tenemos los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas de receptores de angiotensina 2. Ahora bien, lo ideal, más que todo, con estos pacientes es que también tienen un efecto protector renal, porque disminuyen la proteinuria y si nosotros también realizamos un adecuado tamizaje a nuestro paciente diabético, le enviamos un examen general de orina y pedimos un examen que se llama microalbuminuria, pues vamos a ver de que existe una reducción notable con el uso de este tipo de fármacos. A su vez, también es importante combinarlos y saber de qué familia farmacológica de antihipertensivos se beneficia más mi paciente. Si el uso de tiazídicos, si el uso de beta bloqueador o el uso de bloqueadores de los canales de calcio. Entonces, más que todo lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Recibimos nuestro paciente diabético y nosotros encontramos que tiene cifras tensionales elevadas, 140-90, por ejemplo. Entonces, nosotros podemos utilizar nuestro primer agente antihipertensivo, ya sea un YECA o un ARA2, y posteriormente nosotros lo vamos a evaluar de 2 a 3 meses. Si no logra tener metas terapéuticas, pues nosotros podemos agregar una segunda familia farmacológica. Entonces, en este caso, podríamos utilizar bloqueadores de los canales de calcio, beta bloqueadores o diuréticos tiazídicos. Luego volvemos a evaluar 2 a 3 meses después y si no hay obtención en esta meta terapéutica, que sería menor de 130 a 180, pues podemos agregar un tercer grupo farmacológico que sea diferente, ¿verdad? Y luego, otra vez, 2 a 3 meses después, podemos agregar otro grupo farmacológico o también ya tenemos otras opciones terapéuticas. Aquí serían bloqueadores de los canales alfa, agentes centrales, vasodilatadores y antagonistas de los receptores de aldosterona, llámese espironolactona, eplerenona, finerenona, etcétera, ¿verdad? Y pues esto hasta lograr las metas terapéuticas. Con la consecución o con el logro de llegar a estas metas terapéuticas, en el caso del paciente diabético hipertenso, pues estamos reduciendo los eventos cardiovasculares mayores y también estamos reduciendo la progresión a enfermedad renal crónica. Si bien es cierto, nosotros sabemos que también esa es otra pandemia a la que nos estamos enfrentando y las principales causas a nivel mundial de enfermedad renal crónica pues son hipertensión arterial, diabetes mellitus. Entonces es importante que el tratamiento vaya de la mano. Ahora bien, este tal vez en cuanto al tratamiento es el algoritmo más importante que nosotros debemos de tener en mente cuando vamos a tratar a nuestro paciente con diabetes mellitus, sea tipo 1 o tipo 2. Entonces, siempre aquí nos recomienda la guía que debemos de individualizar las metas.
Entonces, vamos a utilizar esta meta de menor o igual a 6.5% en hemoglobina glicosilada para los pacientes sin enfermedades serias concurrentes y que tienen un riesgo bajo de hipoglicemia. Ahora, ¿cuándo vamos a utilizar la meta mayor de 6.5%? Para los pacientes que tienen enfermedades graves o serias concurrentes y a su vez de que tienen un alto riesgo de hipoglicemia, pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes con enfermedad hepática, por ejemplo. Luego, los cambios en el estilo de vida y el monitoreo continuo de la glucosa. Aparte de eso, establecer siempre el riesgo cardiovascular que existe en cada uno de estos pacientes de enfermedad renal crónica y recomendar el uso de inhibidores de SGLT2, que como ya sabemos, todos estos fármacos, anaglifosina, dapaglifosina, empaglifosina, ellos ya han demostrado de que tienen un gran beneficio en el paciente que tiene enfermedad cardíaca, que tiene enfermedad renal en progresión y que es diabético. Y también está el uso de los agonistas de receptores de GLP-1, que es el péptido glucagonoide 1, que aquí tenemos liraglutide, semaglutide, y pues básicamente estos ya los tenemos al alcance aquí en Honduras y van a propiciar un gran beneficio. En realidad, estas dos familias farmacológicas ahorita en diabetes mellitus son el boom. Han mostrado ser innovadores y aparte de eso han mostrado que reducen riesgo cardiovascular, que es la principal causa de muerte en el paciente diabético. Entonces, el paciente con hemoglobina glicosilada menor de 7.5%, pues nosotros podemos jugárnoslas y tratarlo con monoterapia. Entonces, siempre metformina o podemos utilizar un agonista receptor de GLP-1, un inhibidor de SGLT2, un inhibidor de dipeptidilpeptidasa 4, que aquí tenemos aquellos fármacos, vildagliptina, por ejemplo, saxagliptina, y también con el warning del uso de las tiazolidinedionas. En Honduras no existen las tiazolidinedionas en este momento. Ok, y tenemos lo que encontramos en nuestros centros de salud, que son las sulfonilureas, ¿verdad? Que existe un alto riesgo de hipoglicemia. Entonces, independientemente de todo esto, nosotros debemos siempre, ¿verdad?, valorar el control del paciente, el control glicémico y aparte de eso, la modificación del riesgo cardiovascular que tenga el paciente. Todo paciente por ser diabético ya tiene un alto riesgo cardiovascular, solo por ser diabético. Entonces de nosotros depende y del paciente depende también que también nosotros podemos lidiar con ese riesgo cardiovascular que ya le provee solo el hecho de ser diabético. Luego, el paciente que ya tiene hemoglobina glicosiladas mayores o iguales a 7.5 hasta 9, pues ya podemos utilizar cualquiera de los anteriores que hayamos seleccionado y agregar uno más. Si estábamos utilizando metformina, pues podemos utilizar un agonista de los receptores de GLP-1, un inhibidor de SGLT2, un inhibidor de dipeptidilpeptidasa 4. Ahora, ¿cuáles no puedo combinar de aquí? Eso es una pregunta importante. No puedo combinar un inhibidor de dipeptidilpeptidasa 4 con un agonista de receptor de GLP-1. ¿Por qué? Pues básicamente lo que van a hacer estos es elevar las incretinas o elevar el uso de las incretinas. Entonces, básicamente es casi como que quieran dar el mismo efecto. ¿Por qué? Porque la dipeptidilpeptidasa 4 pues es una enzima que degrada las incretinas. Y en el caso de los agonistas de receptor de GLP-1, pues básicamente estoy potenciando el efecto de estas incretinas y maximizando la producción de insulina por parte de la célula beta pancreática. Y pues bueno, aquí tenemos ya otro tipo de agentes, en el caso específicamente de la bromocriptina. Ahora, ¿cuándo vamos a utilizar esto, más que todo, es monitorizando al paciente con su hemoglobina glicosilada, ¿verdad? Ahora bien, 3 meses después, yo puedo volver a evaluar a mi paciente y a su vez puedo hacer cambios en el fármaco que yo ya había seleccionado o puedo agregar un fármaco más y aquí ya sería la terapia triple. Y pues siempre logrando o buscando obtener el objetivo terapéutico, en este caso es mantener niveles adecuados de hemoglobina glicosilada. Ahora,
Importante, siempre que el paciente está con hemoglobina glicosilada mayor o igual a 9%, asociado a síntomas, entonces, si hay síntomas, ya este paciente necesita insulinoterapia, más otro agente, ¿verdad? Si no hay síntomas, pues bueno, puedo aferrarme a los cambios en el estilo de vida o iniciar terapia dual o continuar con la triple terapia. Ahora bien, si el paciente, a pesar de estar utilizando insulina, le realizo su monitorización, perdón, ya tengo la triple terapia, pero encuentro este hemoglobina glicosilada arriba de 9, pues ya tengo que agregar esta insulina. Es indicación del uso de insulina. Y aparte de eso, pues siempre volver a realizar la monitorización 3 meses después y ver cómo van sus controles de hemoglobina glicosilada. A veces uno se realiza la pregunta y dice, bueno, ¿y el paciente que le inició insulina, le puedo quitar la insulina? Sí, sí se puede en algún momento, pero todo eso va a depender de cómo esté el comportamiento glicémico del paciente. Y ver también cómo ha realizado este paciente los cambios en su estilo de vida. Ahora bien, ¿cómo calcular la insulina? Pues bueno, en todos estos pacientes, básicamente aquí hacen la recomendación de cómo está la hemoglobina glicosilada. Si está menor de 8, pues ellos recomiendan de 0.1 a 0.2 unidades por kilo. Y si está mayor de 8, pues ellos recomiendan de 0.2 a 0.3 unidades por kilo. Y pues básicamente, ¿cómo realizar la titulación? Cada 2 o cada 3 días. Pues bueno, esto ellos básicamente lo hacen con la glucosa plasmática en ayunas. Si está mayor de 180, pues agregar un 20%. Si está de 140 a 180, agregar un 10%. Si está entre 110 a 139, únicamente agregar una unidad. Y si hay hipoglicemia, esto es muy importante porque muchas veces llega el paciente con hipoglicemia, ya tiene su dosis de insulina calculada, pues nosotros podemos saber cuánto se beneficia el paciente de que nosotros disminuyamos esa dosis en base a las glucometrías cuantificadas en la hipoglicemia. Entonces, si tiene hipoglicemia menor de 70, un 10 o un 20% sería lo adecuado bajar en las unidades totales. Y luego, por ejemplo, un paciente que tiene menor de 40 o que ya tiene una hipoglicemia nivel 3, pues ya sería indicativo disminuir del 20 al 40%. Y en el caso de los otros tipos de fármacos que me pueden ocasionar hipoglicemia, en este caso las sulfonilureas, hay que considerarlos, descontinuarlos, ¿verdad? Porque muchas veces nos hemos encontrado con la situación de que estos pacientes están utilizando hipoglicemiantes orales, en el caso específico de las sulfonilureas, y también están utilizando insulina. Entonces existe un alto riesgo de que este paciente pueda cursar con hipoglicemia. Y luego, pues bueno, aquí siempre las metaglicémicas, que ya las habíamos mencionado anteriormente. Y pues bueno, también en el caso de la intensidad, ¿verdad? ¿Cómo vamos a controlar el control prandial? O sea, con los alimentos, con la ingesta calórica. Pues bueno, esto básicamente es ya cuando nosotros agregamos esquemas de insulina basal plus o basal bol, que esto básicamente debería de hacerse ya en el consultorio de un médico especialista, llámese internista o un endocrinólogo, ¿ok? Y siempre buscando los objetivos glicémicos, ¿verdad? O las metaglicémicas. Ahora, a manera de resumen, ya vamos a terminar. Pues básicamente aquí tenemos las diferentes familias farmacológicas. Aquí, a manera de hacer la charla orientada al primer nivel de atención, pues nosotros en el sistema o en el cuadro básico siempre tenemos las biguanidas, tenemos las sulfonilureas y pues tenemos la insulina. ¿Ok? Ya los inhibidores de EPP4, los inhibidores de SGLT2, los agonistas de receptores de GLP1, pues eso ya se salen del esquema básico. Entonces, riesgo de hipoglicemia, si nosotros nos fijamos acá, riesgo de hipoglicemia, pues básicamente solo vamos a encontrar un riesgo elevado en los pacientes que utilizan sulfonilureas y también de moderado a severo en los pacientes que utilizan insulina. Entonces hay que tener bastante cuidado. Por eso en la diapositiva anterior les mencionaba de que lo correcto o lo más recomendable es quitar la sulfonilurea una vez que ya iniciamos insulina. Ahora,
En cuanto al peso, pues bueno, básicamente hay familias farmacológicas que nos proveen de una ganancia de peso y así también hay familias farmacológicas que nos proveen de una pérdida importante del peso. Más que todo los que se han asociado con pérdida de peso son la metformina, dependiendo de la dosis, GLP-1, que es ahorita el boom en cuanto al manejo de diabetes mellitus, y también los inhibidores de SGLT2 que me proveen pérdida de peso. Pues en el caso de los pacientes con enfermedad renal crónica, bueno, metformina está contraindicada iniciarla en pacientes que tienen ya tasa de filtrado glomerular menor de 30 ml minuto por 1,73 metros cuadrados y la podemos continuar o la podemos mantener hasta 25, así como arriesgándose, pero cuando en los pacientes ya se les había iniciado. Ahora bien, en el caso de los inhibidores de GLP-1, o agonistas de receptores de GLP-1, pues en el caso de exanetide, no está indicada en tasas menores de 30, y ¿cómo se llama? También es importante en los inhibidores de SGLT2, que estos se han visto de que tienen un potencial beneficio en enfermedad renal crónica, pero están asociados también a infecciones micóticas, porque estos pacientes van a disminuir sus niveles de glucosa pues a través de la excreción urinaria de la misma, actuando en los túbulos renales y disminuyendo la absorción renal de glucosa. No están contraindicados, perdón, no están indicados en los pacientes que tienen tasa menor de 45. Ahora, en el caso de la insulina, pues hay un mayor riesgo de hipoglicemia. Y en el caso de las sulfonilureas, pues también hay un mayor riesgo de hipoglicemia. Eso es lo que debemos de tener en cuenta. En el caso, por ejemplo, de los inhibidores de PP4, pues aquí es muy importante saber de que no, en el caso de la linagliptina, que es la famosa trayenta, no requiere un ajuste renal, ¿verdad? Un ajuste de la dosis en base a la tasa de filtrado glomerular y también proveen un efecto reductor de la microalbuminuria. Ok, ahora en el caso de riesgo cardiovascular, pues bueno, básicamente lo que debemos de saber es de que se ha demostrado de que los inhibidores los agonistas de receptores de GLP-1 y los inhibidores de SGLT2, pues han mejorado la supervivencia en los pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular como tal. Aparte de eso, en el caso, por ejemplo, de las sulfonilureas, pues existe la posibilidad de que estos pacientes adquieran o se incremente el riesgo cardiovascular. ¿Qué más podemos mencionar acá? Bueno, en el caso de las complicaciones agudas de diabetes mellitus, pues bueno, ya hablamos un poco de hipoglicemia y pues cabría mencionar un poco de cetoacidosis diabética. Es bien importante que nosotros sepamos identificar más que todos los factores desencadenantes. Tal vez en el primer nivel de atención no vayamos a dar manejo a estas entidades, pero sí poder identificar qué llevó al paciente a que se desarrollara esta complicación, ya sea abandono del tratamiento, mala utilización del tratamiento o la presencia de infecciones. Es muy importante eso. También una dosis inadecuada del tratamiento. Ese es otro factor desencadenante de este tipo de complicaciones. Entonces aquí en este cuadro, pues básicamente, más que todo según los diferentes criterios, a 2019, que ya está un poco desfasado de esto, porque ya tenemos la 2022, que fue la que discutimos ahorita. Luego están las de Reino Unido de 2013 y están las de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos del 2016, que son las que acabamos de ver ahorita. Entonces, básicamente al alcance en el primer nivel de tensión, pues lo que podemos tener son una química sanguínea en algunos establecimientos de salud y en otros establecimientos de salud, pues el examen general de orina. La presencia de cuerpos cetónicos, pues que no haya otra causa demostrable, pues va a ser indicativo de que el paciente está cruzando con una complicación aguda. Y luego, pues los estigmas clínicos que todos ya conocemos, ¿verdad? La respiración de Kussmaul, el paciente que esté deshidratado, que haya sintomatología glucotóxica asociada, pérdida de peso, poliuria, polifagia, polidipsia. Esto nos va a llamar bastante la atención y en algunos establecimientos de salud, pues que nosotros podamos tener el uso de glucómetro para realizar glucometrías plasmáticas en los pacientes. Y en el caso del estado hiperglicémico hiperosmolar,
Pues bueno, aquí básicamente en esta tabla les muestro la comparación en cuanto a la guía de la Asociación Americana de Diabetes del 2009 y las guías de Reino Unido del 2015. Pues básicamente lo que debemos de saber es de que va a haber un aumento de la osmolaridad. Recordemos de que la fórmula de osmolaridad pues tiene los componentes que la regulan, que en este caso sería el BUN, el sodio y la glucosa. Si hay alteración de cualquiera de estos tres, pues bueno, voy a estarme enfrentando frente a un estado hiperosmolar. Estos pacientes pues van a estar deshidratados, confusos, y aparte de eso, pues van a estar cursando con hiperglicemia. Entonces siempre es importante saberlo reconocer. Factores desencadenantes, pues básicamente son los mismos. Abandono del tratamiento, mala utilización del tratamiento, dosis inadecuada del tratamiento, eh, y aparte de eso, pues infecciones. Siempre buscar focos infecciosos, abscesos, úlceras, balanitis, vaginitis, infecciones del tracto urinario, neumonías, pies diabéticos. Entonces, siempre muy importante hacer un examen físico exhaustivo del primer nivel de atención para poder derivar adecuadamente este tipo de pacientes o poder sospechar adecuadamente que están cruzando con una complicación aguda de esta enfermedad. Entonces, básicamente, lo siento por haberme extendido tanto. eh, esto es lo que les traía preparado para el día de hoy. No sé si tienen dudas en este momento. Sí, está bien. Gracias, doctor Ferrera. Un abordaje bastante amplio y sobre todo importante, ¿verdad? Esta actualización que usted nos acaba de mostrar. Como acaba de mencionar el doctor, ¿tienen alguna duda, pregunta, consulta, aporte, ¿verdad? O tal vez algún caso o experiencia que hayan tenido, pues este es el momento para que ustedes puedan tomar el micrófono y exponerlo ante los participantes. Hola, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, Herrera, ¿cómo estás? Te quería preguntar, en el caso, por ejemplo, yo he visto muy frecuente en el sistema de salud público, que lo que se cuenta generalmente es con metformina. En este caso, yo he visto que hay pacientes que se manejan con dosis máximas, otras con dosis intermedias. Yo entendí ahí que era según el margen de la parte laboratorial, más la sintomatología, pero según las guías y tu experiencia, Ferrera, en esa parte, ¿cuánto sería lo máximo que podemos acceder? O sea, y en qué dosificación al paciente, con el caso preciso de la metformina. Y también ya hablando precisamente de este tipo de familia de fármacos, sabemos que es muy frecuente que tenga reacciones, algunas de las reacciones sean gastrointestinales. Y pues si se presentan pacientes que dicen que tienen muy marcadas esas reacciones gastrointestinales. Entonces, ¿cuál sería la recomendación en ese caso? Ok, gracias Juanca por la pregunta. Pues bueno, básicamente el beneficio con el uso de las biguanidas, en este caso metformina, pues va a ser una reducción de la hemoglobina glicosilada hasta de 0,8 a 1,2%. O sea, ya más de ahí no va a haber mayor beneficio. Ahora, la dosis máxima que nosotros podríamos utilizar, pues bueno, va a depender del paciente. En este caso, el paciente que más se beneficia de utilizar una dosis mayor es el paciente que está con sobrepeso, porque como vimos en el cuadro de los beneficios de los fármacos o comparativo, ahí mencionaba de que pues, provee una pérdida de peso. Aquí está, una pérdida de peso ligera, que básicamente va a ir con el paso del tiempo. No es que inmediatamente con el uso de la metformina ya el paciente va a perder peso, sino que eso va a ser algo paulatino. Más que todo, el mayor beneficio se observa después de los 3 años. Lo otro, en el caso de las molestias gastrointestinales, que también aquí está mencionado, la sintomatología gastrointestinal, sí, bastante paciente se queja de las molestias con el uso de la metformina. Entonces, lo recomendable es ir titulando la dosis de menor a mayor. La dosis máxima, pues podríamos utilizar hasta 2 gramos. Y de menor a mayor, pues podemos empezar con 500 miligramos, luego 500 cada 12, luego 1 gramo cada 12, y así dependiendo lo que nosotros estemos buscando. O en el caso, en el sistema de salud, apegándonos a la realidad, existen presentaciones de 850 miligramos.
Entonces lo mismo, podemos empezar con 500, luego subir a 850, luego subir a 1 gramo. Y eso dependiendo de la tolerancia, pero podemos hacer este escalonamiento en la dosificación, pues según nuestra consideración, puede ser cada 2 semanas, cada mes, y eso va a ser dependiendo de la tolerancia del paciente. Complicaciones asociadas al uso de metformina, pues bueno, tenemos la principal conocida que es la acidosis láctica. Y pues esta básicamente se va a revertir pues con la adecuada hidratación del paciente y el retiro del fármaco. Y nuevamente, pues bueno, ver qué otras opciones terapéuticas tenemos para poder tratar estos pacientes. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Ok, creo que quedó bien claro, ¿verdad? Todo lo que nos acaba de compartir el doctor Ferrera. Agradecemos, doctor Ferrera, su aporte, el tiempo que usted nos ha dedicado. Realmente para un residente creo que es difícil, ¿verdad? Apartar un tiempo por las múltiples actividades, pero siempre el posgrado de medicina interna está activo y en apoyo a estos espacios de actualización y de, sobre todo, aprendizaje para los miembros o los profesionales del área de la salud. ¿Verdad? Solo unas palabras de despedida, ¿verdad? De su parte para poder cerrar este espacio, ¿verdad? Y este ciclo de capacitación. Gracias. No, la verdad, como representante del posgrado de medicina interna, muy agradecido por la oportunidad. Siempre es importante, como les mencionaba al inicio, la vinculación universidad-sociedad. Y aparte de eso, pues eh, el mensaje que tal vez más importante quería que les quedara claro en cuanto al paciente diabético, pues es que el paciente diabético es un paciente que todos los días nos vamos a enfrentar a él, es un paciente que hay que tener paciencia. Hay que apegarnos también a la realidad nacional, a la realidad del sistema de salud, que muchas veces pues es una limitante. Nosotros quisiéramos hacer maravillas con los pacientes, pero nos encontramos con esta limitante y siempre pues tratar de manejar lo mejor posible a estos pacientes, más que todo para evitar los desenlaces cardiovasculares que hemos mencionado, que eso pues creo que es como el objetivo primordial una vez que nosotros manejamos a estos pacientes, ya sean las cardiovasculares mayores o las cardiovasculares menores, pero estos pacientes vemos de que son una carga importante para el sistema de salud porque no se ha brindado un adecuado tratamiento o porque no se ha cumplido adecuadamente el tratamiento. Entonces, ese es el mensaje, más que todo. Y pues de parte del posgrado de medicina interna, siempre a la orden con esas capacitaciones en realidad es beneficioso para nosotros porque, como mencionaba, podemos ayudar al paciente pues, que no tiene acceso al tercer nivel de salud o a un nivel superior de salud y los médicos que están asistiendo a estas capacitaciones pues son ellos los llamados a brindar este beneficio a los pacientes. Así es, y tomando sus palabras, esto es como una red, ¿verdad? Una red que se va de alguna manera queriendo buscar el beneficio de la población en general, ¿verdad? Entonces, agradecemos a cada uno de ustedes, bueno, a los participantes que se pudieron conectar, al posgrado siempre de medicina interna, y pues invitarlos el próximo jueves, siempre estar pendiente de los grupos, ¿verdad? Para poder inscribirse y continuar con este ciclo de capacitación que hemos preparado para este año 2022. Desde la Facultad de Ciencias Médicas, un saludo cordial para ustedes, Bianca Fletes, ¿verdad? Feliz tarde para todos.